Entonces fue la oportunidad de empezar a revisar a Moretti. Yo ubicaba esta película por la fecha, por el año en que había salido, me acordaba del hecho este de que le había ganado Cannes a Mulholland Drive y a La pianista. Eh, entonces, al verla fue la experiencia de conectar con este cine que es mucho más convencional de lo que uno se podría imaginar al leer de que se trata de una película que ganó Cannes en su momento, de un cineasta europeo. Es un cine muy convencional, tocando las teclas del marco quizás más clásico del cine, pero que te pega y te hace conectar de una manera probablemente insospechada cuando uno se sienta a ver esta película. Esa es como mi sensación inicial. Fue como, ¿por qué esto me llega tanto pensando que quizás alguien con menos oficio que Moretti podía haber hecho una película insoportable con la misma trama? Hollywood ha hecho eh, dramas similares que terminan siendo una lata, cursis, con actuaciones gritonas dentro de este formato. Yo creo que a todos se nos viene el recuerdo de haber visto alguna vez algo parecido y claramente esto es superior. Claro, efectivamente conversamos con Nadia cuando estamos preparando más o menos el tema, que hay películas efectivamente que funcionan de esa manera, más comerciales quizás puede ser. Y aquí cambia, es distinto. Claro, uno se puede imaginar lo que sería una versión mala de esto. O sea, hay decisiones de director que te demuestran que Moretti está a otro nivel y que, por ejemplo, el hecho de que no veamos el accidente es decidor. Pues. No hay necesidad de mostrarnos eso. A mí me parece que la escena más representativa de lo que te quiere mostrar la película es cuando están cerrando el cajón, que no sé si hay otra forma más explícita de decirte que no importa lo que pasa con la persona que está dentro del cajón, ya no hay más relevancia, lo que importa es lo que están viviendo los que están afuera. Ese, Claro. ese finalmente es el nudo de la película y solo en ese hecho ya queda claro que la intención es distinta y que estamos frente a algo de una calidad mucho mejor de lo que podría haber hecho otro con la misma base. Claro, efectivamente. Y siguiendo esta misma línea, a propósito del director, ¿qué lugar crees que ocupa esta película dentro del cine europeo? ¿Sí sigue su estilo o es algo excepcional en este caso? Difícil pregunta, porque si uno empieza a pensar en el propio cine italiano, claramente hay genios del cine italiano y Moretti siendo muy buen director, no está a la altura. No es una película, digo, Fellini está años luz de esto, Rossellini, Antonioni y otros que uno podría ir nombrando. Pero me parece que se enmarca dentro de cierta tradición del cine europeo. Cine europeo en general, por lo menos lo que llega acá, que es principalmente Italia, Francia, España, tiene muy explorado este tema del melodrama, con elementos bien trágicos y quizás esta sea una de las mejores versiones del tiempo más reciente. Quizás hay personas que tengan más experiencia con ese cine europeo y puedan dar una respuesta más profunda del lugar que, que ocupa en este espacio, pero me parece que sí es relevante ya por el solo hecho de que 24 años después la estemos viendo en un cineclub en Concepción, Chile, recordando que es del mismo año de la misma camada de Mulholland Drive de David Lynch. Siguiendo esa misma línea y recordando también lo que es el cine italiano, sobre todo el cine de posguerra, viniendo obras maestras como Cinema Paradiso, directores como Pier Paolo Pasolini, etcétera, con el neoclasicismo italiano, y en un futuro hasta la actualidad, hasta algo ya más contemporáneo como lo es Monetti, él dirige, actúa y escribe la película. ¿Qué decisiones o elementos de su mirada le llamaron la atención? O sea, yo vuelvo a la escena, la del ataúd me parece que es una decisión que te deja claro las intenciones y en general esta renuncia a los lugares comunes de este tipo de películas. No vemos el accidente,
no está la clásica escena a la que Hollywood nos tiene acostumbrados del protagonista que grita, el protagonista hombre que tiene una escena de 15, 20 segundos de grito que después vemos en las cuentas de Instagram o en los Reels. Eso no está, esto es mucho más doloroso porque es una película eh, muy cotidiana, como que la base de esto es como un hecho tan trágico como la muerte de un hijo golpea una familia, y en base a eso están las decisiones de que parte mostrándonos una cosa, nos hace creer que el fósil tiene alguna relevancia para la trama, nos muestra esta vida familiar que no es muy original para estarla viendo en el cine, la verdad. Es bastante como podría ser la vida de uno con su familia o de nuestros amigos, y el golpe viene de repente, así como suele ser en la vida real, pues finalmente, no hay mucha cosa que lo envuelva, pasa así y se reduce a una hija a la que van a buscar en medio del partido de básquetbol, una llamada que te golpea de la nada. Entonces, esa simpleza me parece que es un elemento súper destacado de esta película en particular, eh, son las decisiones que toma Moretti. Y en ese sentido, ¿te parece que esta película es esperanzadora o crees que se instala más en la imposibilidad de sanar completamente? No, yo creo que hay esperanza en eso. Yo creo que finalmente en la tragedia y todo, hay esperanza, que el personaje de Ariana está puesto ahí como ese, que la vida fluye finalmente, porque en medio del, Claro. del duelo se sale, pues hay una luz entre medio de todo ese dolor, que finalmente esa es la forma de ir saliendo. Me parece que mucho también de eso, de lo que te quiere mostrar Moretti, de lo que quiere contar ahí, está la decisión de que el protagonista sea un terapeuta. El terapeuta en general está repetido en otras películas de Moretti, por ejemplo, la que les decía en Habemus Papam. Entonces ahí también hay algo, que sea una persona que trata constantemente con traumas, con dolores ajenos, y que se ve expuesta al suyo, y que no tiene cómo contarlo, no tiene con quién tratarlo finalmente, y se empieza a ver expuesto a otros, po, y termina siendo ese personaje de Ariana con su propia historia, que es un paso que se cruza con ellos, pero que termina siendo este símbolo de que la vida sigue, po, a pesar de todo el dolor, del trauma. Quizás les permite de alguna manera como una especie como de cierre, no un cierre total, pero como a esa primera parte de duelo en la que está viviendo los tres de la familia. La Claro, familia. yo después de que la vi, revisé lo que había escrito en su momento Roger Ebert, que es, para quienes no sepan quién es, uno de los críticos más importantes en la historia del cine. Eh, la segunda mitad del siglo XX hasta el 2013, si no me equivoco, murió Ebert. Y él escribió sobre esta película cuando se estrenó en Estados Unidos, que venía con esto de haber sido la que le ganó a David Lynch, a Haneke, a los Coen en Cannes, y decía que finalmente un buen cineasta no necesita provocar ni golpearte, ni generar incomodidad en la audiencia para hacerte sentir cosas. Que un buen cineasta, quizás siguiendo las normas establecidas, podía hacer una película que te hiciera conectar y que te hiciera emocionar, y me parece que ese es un muy buen resumen de una película como esta, de que de repente no se necesita mayor artificio que en la propia realidad, en la normalidad, entre comillas. Alguien con el talento suficiente te puede hacer conectar como pasa con La habitación del hijo. Exactamente. Volviendo al hecho de que estamos viendo esta película 24 años después de ser estrenada, y bueno, se ha escuchado mucho el hecho de las plataformas de streaming, que ya no se ve, no se va tanto al cine, etcétera, como toda esa discusión. ¿Qué valor le ves al ejercicio de redescubrir películas como esta, sobre todo en un cine club universitario? No, yo creo que es clave. Que yo creo que siempre uno está hay una cosa ahí siempre difícil cuando uno ve películas. Uno como que
destina tiempo, mucho en general, a ver películas, que es esta lucha, como voy a ver los estrenos, me voy a preocupar de ver lo que va llegando para no quedarme atrasado, o voy a empezar a ver los pendientes, cosas que no he visto, que toda la gente ha visto y yo no. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos alguna película que sabemos que deberíamos haber visto y que toda la gente la comenta y uno tiene que poner cara o quedarse callado. Suele pasar. Mucha gente que le cuesta reconocer que no ha visto El Padrino. Debe haber gente aquí que no ha visto El Padrino. Me pasó muchos años con Indiana Jones, que toda la gente la había visto, una por lo menos y yo no. Entonces, me parece que en ese redescubrimiento siempre hay cosas. Lo importante es ver esas películas sabiendo la época en la que fueron hechas, entendiendo las condiciones en las que se hicieron y de ahí ir quizás haciendo el proceso mental, pues, de qué terrible era la época en ese momento, qué pasaba en ese momento. O sea, yo siento que esta película, por ejemplo, a pesar de que funciona muy bien en esta época, si uno quisiera hacer como la revisión para atrás, claro, una película que el contexto, el fondo es bastante cómodo para sus personajes, porque también está en un momento donde no era muy cómodo, pero era más cómodo vivir en Europa del 2000 que vivir quizá en Europa del 2025, por una serie de factores que no viene al caso a adentrarse ahora, pero claro, hay pequeñas marcas de contexto y por eso es importante ver las películas siempre, pero ir revisitando, ir conectando con esos procesos mentales, ¿no? De qué estaba pasando ahí y quizás cómo conecta, cómo hago yo la síntesis. Claro, en ese sentido, ¿crees que esta película sigue teniendo que decirle algo a las generaciones jóvenes, a la audiencia que tenemos acá presente? Sí, yo creo que sí, por el simple hecho de que está tan bien hecha que logramos conectar. O sea, aquí viendo el público en general, más cerca de la edad de los hijos que del protagonista, pero yo siento que incluso para los que no tenemos hijos tampoco, es, es fácil conectar, porque está tan bien hecho que es muy fácil conectar con el dolor de esa familia. Pues, está muy bien representado en los tres personajes, en el padre, de cierta forma, en la madre y también en la hija más chica. El duelo desde ese personaje es quizás más visceral de lo que vemos en sus papás. Entonces hay ahí distintos elementos, yo creo que, que quedan dando vueltas. Es una película muy buena. Sí, completamente. Hablando de esto, de que la película es muy buena y con la recomendación de la otra película también de Monetti, ¿qué películas crees que dialogan bien con los términos temáticos a tono y qué vendría la pena redescubrir también? O sea, como por ejemplo, si te gusta La habitación del hijo, ¿te puede gustar? Qué difícil esa pregunta. Oh, no, es súper difícil porque claro, ¿qué películas hablan del duelo? Claro, Ese podría ser el tema central, pues central. buscar películas que estén relacionadas con... Oh, Bueno, ya tenemos sí. la otra de Claro, Monetti. también Sí, esa otra aproximación, exacto. acercarse a Moretti con otra que además es contingente, que es Habemos Papa. Quizá pensar en a las que le ganó, y vuelvo al punto. Exacto. Ese Cannes del 2001, si revisan la competencia, estaba Mulholland Drive, estaba la pianista de Haneke, estaba Shrek, la primera, Y le estaba el ganó. hombre que nunca estuvo de los hermanos Cohen. Sí. Quizás revisar esa misma selección puede ser un buen ejercicio para pensar en lo que pasaba en ese momento, en las propuestas que ciertos cineastas muy destacados, hay otros más que están en ese detalle, en Wikipedia está el listado completo. eh, de repente, cuando uno tiene como estas dudas de qué ver o intentar establecerse ciertos órdenes, de repente ese puede ser un buen criterio, como las películas de un año X, porque de repente la misma preocupación de los cineastas europeos era la que tenían los cineastas estadounidenses, y ese puede ser un buen criterio, quizás.
tengo pendiente, a ver si de aquí a que terminemos esta conversación se me ocurre otra película que explore el tema del duelo, como para hacer la conexión. Perfecto, buenísimo. Y por lo mismo, ahora dejamos abierta la palabra a quien quiera hacer alguna pregunta o también quizás tiene alguna idea, alguna recomendación que tenga que ver con el mismo tema de cine y Sí. duelo. Así que hay un micrófono que está disponible. Ya, Y hola. Ya, si alguien tiene alguna duda, como algo que quieran preguntarle a Joaquín, algún comentario que quieran dar sobre la película, lo que sea. Dele, con confianza. Bueno, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Maite, soy estudiante de primer año de licenciatura en Historia. Y quisiera preguntarle acerca de cómo vio que se relaciona, según su visión de mundo, la perspectiva de la cinematografía con la música que acompañaba en especialmente los momentos de comparativamente con respecto a la relación padre-hijo, la relación que tenía con su esposa y la perspectiva solamente del padre en las pocas veces que lo vemos solo y cómo eso expresa el sentimiento que tiene la persona que está mostrando en ese momento. En especial, cómo podemos ver que desde su perspectiva, la música y los ángulos de cámara y de cierta forma la fotografía nos pueden expresar tanto de qué dice la película por sí misma o qué nos está diciendo del personaje. No, no sé cómo podría usted elaborar más al respecto de eso. O sea, yo creo que hay un momento que es claro, sabemos que va a pasar algo porque la música nos dice que va a pasar algo cuando eh, el protagonista sale en el auto a juntarse con el paciente y vemos en paralelo la hija en la motoneta con los amigos, la esposa como en una feria donde está y el hijo subiéndose al bote. La música de fondo en ese momento es señal de que va a pasar una cosa terrible. Y después sabemos qué es lo que pasa. Pero, pero no, en general, volviendo al punto del inicio, todo es con recursos muy básicos en el buen sentido del término, con las herramientas comunes y corrientes del cine, sin grandes despliegues técnicos. Se consiguen hacer las cosas. A mí me parece que también un momento bien terrible de la película, donde explota lo que está pasando con este protagonista, que nunca lo vemos tener como un momento tan fuerte de colapso emocional, cuando llora de espalda a la paciente. Pero el verdadero momento que a mí me parece brutal, que es cuando él intenta como reconstruir el día. Las veces cuando él intenta reconstruir el día donde ve por última vez al hijo y es la misma escena, habla con el paciente, pero dice, no, no voy, hoy no, mañana. Y después lo muestran corriendo con el hijo, que es finalmente llevar a la película de manera visual algo que podía haber estado en un monólogo extenso. Después lo dice, como en una línea cuando discute con la esposa y le pregunta si acaso él podía haber hecho algo, que sabemos que no, po. Como que la narrativa desde, no sé, la máquina del tiempo de Wells no ha demostrado en continuas historias que no se cambia el pasado, pues no se puede corregir. Como que pasó nomás. Eh, y el personaje lo sabe, pero insiste, pues está metido en esa dinámica. Y eso lo vemos en pantalla y lo hace aún más cruel, pues. Ahí hay un recurso visual de mostrar algo que es terrible, pues, y está hecho sin ninguna forma muy excéntrica ni original. Es un, un drama convencional y aún así nos pega de esa manera. Y eso es solo talento de los que están involucrados ahí, pues, solo del director, del cámara, del montajista y de quien compuso la música. Perfecto, muchas gracias. Muy buena pregunta también. ¿Nos queda tiempo para una pregunta más? Sí. ¿Su nombre? Isabel López. Sí, yo tenía una pregunta, pero no sé si
como que me quedé pensando y a lo mejor entendí todo mal, pero en algún momento pensaba que la película de alguna forma daba a entender que el protagonista, el joven, estaba como mal, porque el protagonista, el papá, le pasa algo a, ¿cómo se llama el chico? Andrea. A Andrea le pasa algo, Andrea está diferente, y después como que va a la tienda y trata de ver, pregunta algo sobre el aparato para salir y como que llega a la conclusión de que una persona que sabía bucear debería haber visto que le quedaba poco aire y debería haber salido. Entonces yo pensé, como que no sé si dejan en el aire la idea de que el chico podría se matado, haberse suicidado, como que no sé, como que de repente como para allá y después ya no siguió para allá. Pero sentí como que había ciertas como señales un poco ahí que daban esa idea. Sí, yo creo que también puede ser una lectura válida pensando que el papá era terapeuta y que empieza como a preocuparse por el hijo, pues, cuando le pregunta por el partido de tenis y queda muy preocupado por eso, por el hecho de que por qué se dejaría perder a esa edad. Puede ser también, puede ser un hecho, puede ser también que la idea sea como mostrar que puede haber otras preocupaciones del personaje y de repente pasa esta tragedia por encima de cualquier otra cosa. Yo creo que es parte de esas dudas que podemos quedar cada uno cuando ve una película. Yo, en general, ya esto es súper de opinión personal, a mí me gusta mucho cuando las películas quedan con dudas. La idea del el subgénero de videos de YouTube de los finales explicados de películas, yo de verdad aconsejo como evitarlo. Si uno no entendió la película o entendió una cosa, es, es lo que queda nomás, po. O las películas de David Lynch, por ejemplo. ¿Para qué vamos a ver un video de media hora que nos intenta explicar algo que nosotros también vimos y lo que entendimos nosotros lo que entendimos, ¿no? Tenemos más tiempo, así Sí. que... Pregunta nomás. ah, ¿Aquí o no? ¿Tu nombre? Lec. Bueno, más que una pregunta, a mí siempre me pasa que me pasa algo con el uso de la música como externa a la música original de la película, que en este caso fue el uso de By This River de Brian Eno. Mm. Y sucede de que fue tan preciso el uso de la canción, porque a mí me gusta mucho Brian Eno, yo soy muy fan de su música, especialmente su trabajo ambient, pero como que no le he hecho la indagación a su otra parte de su otra parte de la música, pero encuentro que justo haber escogido esa canción fue como la manera más precisa de escoger una canción externa al soundtrack como original, como todo no sé si se entiende, de una forma precisa, la letra, el momento. Es que a mí me sucede que con ciertas películas a veces escogen canciones y siente que se siente como un college. Se siente como que no está como conectado, como que no es preciso, pero que justo con esta canción, que es la de By This River, está como justo en el clavo. Sí, yo creo que ayuda mucho esa escena también para entender cómo la dinámica que nos vemos en la película. Entender esa relación del padre con el hijo que es mucho más profundo de lo que nos alcanza a mostrar en ese rato. Y claro, una selección musical súper buena, Brian Eno. Completamente, sí, justo en el clavo. Queremos recordarles también que hay una encuesta. Si es que escanean nuestro código QR, nos serviría mucho, por favor. Nosotros agradecidos. Y sí, exactamente. En mi caso personal, yo solté una lagrimita justo con esa canción. Yo creo que más por la canción incluso. Queda perfecto. Claro, no, ese también es un... Ya, de eso hay mucho listado, ¿no? Como de momentos musicales en el cine. Completamente. Sí, siempre elegir la canción y que no suene como algo, Un collage. como tú decías, algo forzoso, un collage, o de repente una repetición de lo que estamos viendo. Aquí me parece que es un súper buen complemento, finalmente, como que no, la canción está, pero tampoco como que es repetitivo con lo que uno está viendo ahí, entonces me parece que es preciso. Completamente. ¿Más preguntas? Yo, Ah. Adelante. ¿Alguien más? Sí, solamente acá, adelante. Sí, ningún problema. Gracias.
Quería saber si podía ahondar un poco más en los roles de cada persona dentro del arco familiar en respecto al duelo. Porque, por ejemplo, en mi experiencia personal, me identifico bastante con lo que hacía y decía la hija con respecto a su posición dentro de los roles familiares, por así decirlo. Por ejemplo, después de cierto tiempo de que se cierre el ataúd como metáfora, por así decirlo, y también literalmente, em, se ve como ella se ve un poco más tranquila, por así decirlo, y hace lo más para poder hacer como esta conexión con sus padres, para ver cómo arreglar la situación. Pero después, en una escena bastante concreta, vemos cómo ella colapsa eventualmente, que es completamente normal y nos puede dar un poco más de información acerca de su personaje, como los roles que teníamos calcados dentro de la perspectiva de la película y cómo podemos ahondar más en el tema, cómo eso nos puede dar la perspectiva del padre con respecto a eso, la perspectiva de la madre, de la hija. Y me parece algo maravilloso cómo se expresa en este film. No sé si podría ahondar un poco más en el tema o si fue demasiado. O sea, yo creo que el eje central, claro, es el padre, el personaje de Moretti. Es que esto, a mí me parece que el golpe principal para el espectador viene de esto que todos sabemos que la ley natural nos dice que los padres no deberían enterrar a los hijos. Sabemos que ese es el principio, más o menos todos asumimos que a nosotros nos va a tocar enterrar a nuestros padres y no al revés. Entonces, por eso es mucho más fácil conectar con ese duelo, porque es el duelo que entendemos todos cómo le debe impactar a una pareja, a un matrimonio, perder a un hijo. Y ahí quizás si uno pudiera criticar quizás esta película, encontrar alguna pifia, uno podría decir que el duelo que vemos del padre es mucho más complejo que el que vemos de la madre en pantalla, que se reduce más que todo al llanto. Lo que más vemos de ella después es que llora, ¿no? Quizá ahí no hay tanto desarrollo del personaje en sí mismo, sino en ser funcional al rollo del padre, po, de Moretti. Y el de la hija, claro, es totalmente distinto, porque los primeros minutos después de que muere Andrea, eh, queda como al margen, po. Como que el drama está enfocado en padre y madre, cada uno en su dolor, uno encerrado en la consulta y la otra en la pieza sin levantarse, y queda hasta esta hija al medio, po. Y los seres humanos, lamentablemente, cómo expresamos muchas veces ese sentimiento por la vía violenta, po, los golpes. Y eso es lo que queda ahí en la escena de la pelea del básquetbol, de ese partido. Y claro, ese es como el punto de quiebre y de ahí empieza como a rearmarse, a recomponerse ese personaje. Claro, también están esas tres lecturas distintas que yo siento que es uno de los puntos que hace fuerte la película. O sea, si todos tuvieran el mismo tipo de duelo, esto sería una lata, porque sería súper redundante. Y son tres personajes que los vemos sufrir de maneras distintas. Perfecto. ¿Hay hay una pregunta, por favor? ¿Tu nombre? Hola, buenas tardes. Hola. Soy Jairo Larcón. ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo soy psicólogo y por razones obvias me siento muy identificado con el personaje. Y hay algo que me llama mucho la atención porque como uno siento que el protagonista desde una postura psicológica así como dura, así como del estereotipo del psicólogo, comete errores, entre comillas, que nosotros como terapeutas en casos de duelo aconsejamos a la gente no hacer
lo que el protagonista hacía, por ejemplo, el tema de la represión de sus propios sentimientos respecto quizá a este labor o este rol de padre de ser como el que pone la calma en la familia, quizás por eso retener ese sentimiento, no mostrarse tanto. Pero me gusta mucho cómo la película igual juega con este concepto de mostrar que detrás de ese terapeuta y detrás de esas enseñanzas que nosotros tenemos que, obviamente, ayudar a nuestros pacientes a verlo, cómo se forma este quiebre entre, claro, lo que hay que hacer, entre comillas, pero qué tan difícil igual es hacerlo, porque incluso él siendo terapeuta comete o cae en esos errores, si es que se quiere llamar así, y por eso ese momento en donde él llora, incluso en su misma consulta, que prácticamente es como un pecado, prácticamente así como, cómo se muestra eso de que al final el personaje, por reprimir sus propias emociones, termina quebrándose en un momento, más encima como en el peor momento en donde un terapeuta se puede quebrar. Y siento que es igual un detalle, un guiño muy bonito dentro de lo dramático, de cómo a veces igual los mismos psiquiatras o los mismos psicólogos se deshumanizan de cierta forma, de que al final igual hay una persona detrás, por ejemplo, los mismos pacientes que quizás no entendían por qué él estaba dejando o este mismo chico que se altera mucho y empieza a golpear todo, de que detrás de esa persona igual hay alguien que está pasando un dolor muy intenso y hay algo más detrás de ese terapeuta. Siento que eso es un detalle muy lindo que hace la película, una forma muy magistral de interpretar como ese dolor desde la otra parte. Eso. Gracias, Jairo. Sí, siempre es interesante cuando alguien que está dedicado a lo mismo del personaje, de uno de los personajes de la película, entrega su visión. Gracias a lo que decía Jairo, era tu nombre, ¿sí? Me acordé de una película donde el duelo es un tema y que está en Disney. Un dolor real, Real Pain, la de Kieran Culkin con Jesse Eisenberg. Fresquita. Sí, muy reciente. Ahí también hay una exploración de los duelos, de los dolores, que es súper interesante de ver. Una película que dura 1 hora y media, si es que. Así que también ahí hay algo que es No, muy no recuerdo interesante. si también me estoy equivocado o no, pero esta película de Lynch, completamente distinta a toda su filmografía, la de Straight Story. sí o no, no. Sí, algo hay de eso. Sí, el eslabón perdido de Lynch. Ese es como, esa es una película que los ciclos de Lynch de repente ignoran, pero quizá ahora sea como un buen momento para pegarle una revisada nuevamente a Straight Story. Acá una pregunta más. Acá adelante. ¿Tu nombre? Fernando, no solamente nombrar que, ya que estaban hablando de películas de duelo, pensé en Manchester in the Sea. También, como por Sí, por señalar. supuesto. Sí. Sí, Manchester by the Sea de Kenneth Lonergan con Casey Affleck. Sí, una terrible película, pero muy buena. También sobre el duelo. Bueno, además hay un terreno que es poco explorado que tiene que ver como con los dolores masculinos, pues, como con el duelo, el dolor, la cosa triste desde los hombres. Quizás no está tan explorada en el cine por razones obvias, pero, pero ese es un muy buen ejemplo de una película donde está ese tema y de una manera bien alejada de lo cursi. Una película que tiene unos momentos como bien brutales. ¿Tenemos tiempo para más? Sí, ya, entonces podemos ahí seguir. ¿Alguien más? Ya, voy a decir yo. Hay una parte de la película en donde las cosas, como que el protagonista empieza a decir que todo está roto o trizado. Como, ¿cuál es el simbolismo que usted como le otorga a esa escena en donde las cosas se empiezan a trizar, él empieza a romper las cosas y cuando está cocinando, como que la vidriera se rompe. Como, y al final creo que después como que cena solo, porque como que no llegó nadie y se come un pedazo de queso. Sí, como que come queso laminado solo en la casa. Sí. Eh, yo creo que es de esos momentos donde las películas te quieren mostrar de lo que están hablando.
Me parece que eso finalmente es como quedan todos quebrados después de lo que les pasa. Vemos que es una familia común y corriente. Y claro, ¿cómo se vuelve después de eso, po? ¿Cómo se vuelve después de perder un hijo, perder un hermano? Hay un quiebre ahí que termina siendo como ese plato del final, po. Porque vemos que después esa comida sale de ahí, po, del plato roto, pero el plato está roto, po. Es un poco redundante, pero es como tratar de levantarte después de eso. Me parece que eso es lo que hace esa figura, ¿no? La figura de las cosas que están quebradas, trizadas en esa casa son el símbolo de lo que te quiere mostrar la película, porque son personajes comunes y corrientes que están así, pero que tienen que seguir. Tienen que seguir dándole cara a la vida, ¿no? Exactamente. ¿Alguna pregunta más? El profesor allá. Estimado. Gracias. Bueno, que a mí me llamó mucho la atención lo que alguien comentó por allá, porque la primera vez que vi esta película, a mí también me pareció que por lo menos el personaje principal cree que se suicidó el hijo, y la película es su convencimiento de que no, en verdad no lo hizo. Y el personaje de Ariane es el que lo convence a él finalmente. Por eso también está tan preocupado de que si ese amor con Ariane fue suficientemente grande como para tener esperanza de seguir viviendo. De eso se trata ese fue mi primera impresión la primera vez que la vi. La he visto otras veces y me da otra impresión, y quizás la película tiene esa virtud de que depende de cómo te levantaste, qué es lo que vas a interpretar de ella, y lo encuentro súper bonita en ese sentido. Y quería destacar dos cositas, como dos fotogramas que son como los que siempre que me quedaron con esta película por siempre. Uno del final, en la playa, cuando ellos van caminando, porque en ese momento yo me di cuenta que había una cosa que me encantaba de las películas italianas, pero no me había dado cuenta. En general, porque obviamente poner toda la película italiana en un solo saco es un poco demasiado simplista, pero en general me di cuenta que son siempre como que está algo pasando y empieza la película, tú te subes a algo que está pasando y la cosa sigue pasando, pero terminó la película y te vas, digamos. Y esta película como que lo hace así, y me di cuenta que casi todas las películas italianas que me gustan tienen eso. Y lo otro es la escena del básquet, cuando él le va a contar a la hija, que ni le cuenta, simplemente la mira y pierde la pelota y el partido sigue. Digamos, ese es como a fin de cuentas, todos los que quizás pasamos por una cosa así, tú tenés que acordarte de pagar las cuentas igual, todo sigue. Eso es como que trata de mostrar la película. Es súper duro, es lo más duro cuando uno pierde a una persona, digamos, de tu familia cercana. Eso, y en general, eso sería como lo que hoy día pensé de la película. Eso. Sí, yo también sé que hay que agregar momentos, claro, después cuando uno la vuelve a ver, empieza a encontrar ciertas cosas. La escena cuando el protagonista, ya después de que muere el hijo, anda en este como carnaval, feria, de juego y todo, me parece que es súper dura, finalmente, es como porque es buen ejemplo de eso, pues, como el dolor brutal del alma en medio de la alegría del resto, po. Como, qué mejor ejemplo de que claro, de que la vida tiene que seguir nomás, po. Y siguen pasando las cosas mientras uno puede estar totalmente destrozado, como es el caso de ese protagonista. Y quizá en esa propia interpretación que uno puede ir haciendo de él creía que había algo más, pues solo el accidente, la búsqueda después que hace cuando va a la tienda y después le cuenta a la esposa y todo, claro, tiene que ver también con eso, po. Hay ciertos procesos de negación. Yo creo que la gente que trabaja en estos temas sabe mucho más, pero hay negación, po. O sea, si hay suicidio, lamentablemente a las familias les cuesta asumirlo. Muchas veces parientes de personas que deciden terminar con su vida les cuesta y siempre creen que
que pasó algo más, porque es mucho más fácil atribuir a un accidente a otra persona que pensar que la persona con la que has vivido toda la vida decidió hacer eso y tú no tuviste idea. Es parte de las complejidades que están ahí latentes. Por eso termina siendo una película, yo siento que impacta tanto porque está muy anclada en nuestra realidad, este acuerdo implícito que hay entre director y público. Lo compramos todo en una película como esta, pues. No sé si alguien duda de esto, no sé si a alguien le parece falso lo que vimos. Bien, muchas gracias Joaquín por ser parte de esta excelente, ¿cierto? Y maravillosa instancia de Cineclub. Agradecemos también a todos quienes asistieron el día de hoy y les pedimos también que nos compartan, ¿cierto? En nuestro Instagram, nuestros eventos, para seguir creciendo cada vez más. Y como siempre, al salir van a tener, ¿cierto? Palomitas para poder darle algo de alegría, ¿cierto? a la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias también. Me cuesta que me Súper bien. pregunten a mí. Pero no, estuvo muy bien.